Ahora sí, 1, 2, 3. Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos a otra edición más de este su programa, A los pies del Maestro Lai, que se transmite a través de las redes sociales en Facebook e Instagram. Así que acompáñenos durante esta hora en este programa donde vamos a continuar tratando un tema de singular importancia para todos nosotros en nuestra vida como hijos de Dios referente a la ética cristiana. Así que, hermanos, manténganse en nuestra sintonía y tome su tablet, tome su celular, tome su cuaderno, tome su pluma, tome su lápiz y anote, porque esto es muy importante. Estamos hablando del cristianismo profundo, aquel cristianismo que se ve manifestado en nuestra manera de comportarnos y de relacionarnos, ¿cierto? Claro que sí, Benito, estamos contentos por todo lo que el Señor está haciendo en el ministerio, por todas las cosas maravillosas que el Señor hace, y nosotros podemos ver sus maravillas, ver sus proezas. Hemos tenido una jornada fabulosa de Amén. servicio al Señor, de prédica, de enseñanza. Estamos dando el profesorado en el Instituto Bíblico, estamos implementando lo que son las clases también online en los diplomados. La verdad que Dios es bueno y maravilloso. Tuvimos una conferencia del ministerio, la conferencia se llamaba Las Sendas Antiguas, donde se establecieron los principios básicos y fundamentales de nuestro cristianismo, que es Dios, la familia y el ministerio. Amén. Y estuvieron expositores maravillosos como el pastor Benito Cañate, el reverendo Marcos Tuñón del Amén. Templo Monte Sion, de las Asambleas de Dios, y el obispo Rolando Rengifo Appleton del Templo Chorrera Centro y director nacional de educación del Instituto Bíblico. Así que estamos contentos, hubo una buena acogida, hubo pastores, hubo almas nuevas también. Amén. Que aceptaron al Señor y compartieron ese momento tan especial. De verdad que estamos agradecidos con el Señor por todo lo que el Señor hace. Así que si a veces pues hemos tenido momentos en donde el Facebook Live no lo hemos podido hacer, es porque estamos en el servicio al Señor. Amén. Y en algunas otras funciones también que el Señor nos ha delegado. Y esta maravillosa oportunidad donde el reverendo Eurybiades Shane nos puso a disposición precisamente para poder celebrar este seminario, estas conferencias, su templo, precisamente para que nosotros pudiéramos compartir y la palabra pudiera llegar a más almas. Y es maravilloso porque, Benito, nosotros consideramos en el Señor que debemos ilustrar, debemos Amén. formar, debemos capacitar al pueblo de Dios, a los líderes, a aquellas personas que están ministrando en todos aquellos principios fundamentales. Porque no podemos permitir, Benito, que la iglesia se desvíe de la senda. Tenemos que hacer un llamado de atención, hacer un alto y preguntar, dice, ¿dónde están las sendas antiguas? Y andad en el buen camino. Amén. Y hallaréis paz para vuestra alma. Entonces, por eso vamos a seguir a través del año, a través de los tiempos, tratando de dar estas conferencias que cuando vamos a ver son de beneficio para las iglesias, son de beneficio para las personas que nos acompañan, Benito. Y es fundamental porque hemos visto y estamos muy preocupados por las diferentes corrientes, las diferentes filosofías que se vienen metiendo en las iglesias, los diferentes pensamientos y las diferentes falsas doctrinas o falsas enseñanzas que se vienen dando. Si bien la palabra nos advierte de ello, nosotros como líderes, nosotros como ministros, debemos también advertir a las congregaciones. Y presentar defensa de la fe, que es a lo que estamos llamados, ser apologistas de la fe en el Señor Jesús. Sí, porque vemos, por ejemplo, que se están levantando personas con llamados. Yo no digo que no tengan llamado, Benito, yo digo, es cierto, Dios a todos nos está llamando. Amén. A todos nos quiere usarnos, pero es importante comprender que no lo podemos hacer a nuestra manera, que la Biblia es la palabra de Dios, el libro de las normas de cómo Dios quiere que le sirvamos, cómo Dios quiere que enseñemos y prediquemos. Y estamos un poquito preocupados porque yo le decía a Benito que queremos tocar un tema y quiero conversar con los que nos están viendo.
Yo le decía a Benito, y hablábamos en la Escuela de Liderazgo JV, acerca de que Dios nos está inquietando en esto de las filosofías que se vienen dando, en esto de el humanismo, el racionalismo, el relativismo, el escepticismo, el idealismo, todo ello, el pragmatismo. Y a veces nosotros dentro de las iglesias estamos practicando ese tipo de filosofía de la cual Pablo nos advierte, sí, y sin querer queriendo, como el chavo, desconociendo y pensando que estamos actuando en un pensamiento correcto y que es muy normal, cuando lo cierto es que estamos poniendo en práctica pensamientos, maneras de pensar y maneras de actuar que están totalmente en contra de la palabra y que nos obligan a ver la palabra en una perspectiva bastante limitada, sin la acción del Espíritu Santo, lo cual es peligroso en este caminar en Cristo Jesús, porque es bajo esa dirección en que nosotros realmente podemos comprender todo el sentido de la palabra y cómo ella se hace viva en nosotros. Entonces, cuando conversábamos este tema, Cielo, hablábamos de que es increíble la fuerza que el pensamiento del mundo, el sistema del mundo, está ejerciendo con relación a la iglesia. Y es una historia que no es nada nueva. Es una historia que no es nada nueva, se trata de viejos enemigos, tal vez los enemigos más peligrosos, más perniciosos, más resistentes, porque habitan en la mente del hombre, habitan en el pensamiento del hombre y nos llevan a una conducta totalmente errada y que indudablemente puede extraviarnos del correcto camino que enseña la palabra con respecto al Evangelio. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta, reflexionemos, y la única manera de reflexionar es conociendo en qué consisten estas maneras de pensar y cómo nosotros, sin darnos cuenta, a veces creyéndonos ser cristianos, practicamos estas formas de pensamiento que vienen del mundo. Y es natural, porque acuérdense, nosotros hemos sido rescatados del mundo y hemos venido al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y al ser rescatados del mundo, hay muchas cosas que hemos aprendido en el mundo y que la hemos convertido en hábitos, la hemos convertido en costumbre, la hemos convertido en nuestros valores y en nuestros principios. Y cuando la palabra se nos muestra y los ojos nos son abiertos, nos damos cuenta que esa manera en que yo veía la vida y en cómo yo me manejaba en mi vida no es la correcta. Esa manera en Cristo Jesús no es procedente, es contraproducente para mi vida de santidad y para una relación correcta con Dios. Entonces, por eso es que estos temas no están desligados. Estos temas que estamos tratando sobre la ética cristiana, sobre los principios, sobre los valores, sobre los hábitos, sobre la costumbre, no están desligados, porque inmediatamente nos llevan a reflexionar, pero ¿por qué yo no puedo seguir el principio de la Biblia? ¿Por qué yo no puedo adoptar los valores de la Biblia? ¿Qué es lo que me impide hacer eso? Y llegamos a la conclusión, es mi manera de pensar. Y que esa manera de pensar no es mía, ha sido sembrada sutilmente a lo largo de los años en el propio sistema del mundo y ha sido sembrada sutilmente en mi mentalidad, en mi forma de pensar y de actuar, que sin darme cuenta yo la siento como muy propia, muy parte de mí y la siento hasta como buena. Entonces es la palabra la que en realidad nos puede cambiar y dejar una vieja vida a una nueva vida y que nuestra mente sea renovada, como nos señala el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12, en el versículo 1 y versículo 2. Entonces es necesario que esa renovación opere permanentemente en nosotros. Claro que sí, Benito, es interesante porque cuando nosotros nos vamos a ilustrar o a ver todos aquellos conflictos que hay dentro de la sociedad, sí, todos aquellos conflictos que hay dentro de las familias, todos aquellos conflictos que hay dentro de las amistades, dentro de la iglesia y demás, no son otra cosa que meramente por pensamientos, así es, por valores y principios o tradiciones o hábitos fuera de la palabra del Señor. Muchos de nosotros hemos venido a Cristo con esos hábitos, con esas costumbres, con esos modos de pensar y de operar y de obrar, y esas maneras de proceder que chocan con la palabra de Dios y que impiden que Dios obre
por medio de su palabra y del Espíritu en nuestras vidas. Y queremos establecer esas costumbres y esos hábitos dentro de la iglesia, a manera de como que si fuese Dios quien lo manda, o como que si fuese Dios quien te lo reveló o te lo dijo, o como que tú traíste la última Coca-Cola del desierto, y resulta ser que cuando lo enfrentamos al espejo de la palabra es antibíblico o antidoctrinal y todo lo demás. Entonces yo meditaba, Benito, y te hablaba acerca de va a haber un tema de al Dios no conocido. Aleluya. Últimamente hay dentro de las iglesias, dentro de la sociedad, gente que tiene comezón de oír, gente que tiene comezón de saber cosas nuevas, experimentar cosas nuevas. Y cuando tú le traes la verdad de la senda antigua, cuando tú le traes la verdad de Dios, la verdad de la familia, la verdad de cómo es el ministerio, se aburre, sienten que le estás diciendo algo como aburrido. Aburrido, algo insignificante, algo que inclusive han llegado a calificar a lo interno, sino en expresiones abiertas, como ridículo. Por ejemplo, hablarle del tema de la justicia de Dios, hablarle del tema de la verdad, del amor, hablarle del tema del amor conforme a la palabra del Señor, del perdón lo consideran algo insignificante. Ese ya es un tema superado, viciado, dicen ellos. Exacto, superado y viciado. Dame algo nuevo. Léeme el versículo 1 del capítulo 18, pero sácame de ahí algo totalmente diferente de Apocalipsis, sácame algo diferente, algo que no me hayan dicho. Entonces la gente tiene comezón de oír cosas nuevas y cosas diferentes. Y eso tiene que ver con un elemento cultural. Si nosotros nos detenemos un solo momento para que veamos esta comezón de oír cosas nuevas, cielo, esta comezón de oír cosas nuevas, ¿de dónde sale? Nos vamos a dar cuenta que es lo que vivimos en el mundo. La sociedad actual nos dice que, por ejemplo, el año pasado esta iPad era la más moderna. Pasaron 3 meses y ya surgió algo nuevo. Pasan 3 meses más y viene algo nuevo. Pasan 3 meses más y viene algo nuevo. Es lo mismo que con el modelo de celular que usted tiene. Usted lo compró ayer y ya usted piensa que está en la vanguardia, tiene lo último. Y se entera en las noticias en la mañana que hay un celular nuevo y más moderno que el que usted tenía anteriormente. Entonces el mundo ha sido llevado por la novedad de una manera sistemática, y el ser humano se ha acostumbrado a pedir cosas nuevas. Los muchachos en el colegio, anteriormente cuando nosotros estudiábamos, cielo, nos damos cuenta que un par de zapatos nos podía servir para 2 años electivos o hasta 3 años electivos. Y nos damos cuenta que un par de pantalones igualmente nos podía servir. Y aunque estuviéramos creciendo, lo compraban con una basta tan larga que solamente le iban soltando la basta según uno fuera creciendo. Pero ahora a los jóvenes de este tiempo hay que comprarles zapatos 3 veces al año porque surge modelos nuevos. Hay que comprarles pantalones todos nuevos, faldas nuevas, porque surgen cosas nuevas. Entonces podríamos decir, Benito, hablando de la ética, podríamos decir, ya hablamos de lo que son los principios y los valores, que los principios que yo traía del mundo no son los mismos principios establecidos en la palabra. Amén. Que los valores que yo traía, valores cívicos, sociales y demás, no es que sean malos del todo, pero no pueden ir por encima de la palabra. Que mi valor, o sea, lo que yo le doy importancia, no tiene importancia frente a la palabra. Así que lo que más importa es lo que Dios dice, no lo que yo pienso. Amén. Ni lo que yo digo. Y que mi valor debe ir de acuerdo al principio que Dios ha establecido. Así es. Entonces, cuando nos enfrentamos a este punto, nos damos cuenta que mis costumbres, otro de los puntos de la ética cristiana, mis hábitos, mi manera de proceder, mis tradiciones, o lo que yo estoy acostumbrado a repetir, aquello que yo estoy acostumbrado a hacer repetitivamente, aquellas cosas que yo pienso que es normal y que todo el mundo lo hace, no es normal y no se puede hacer en Dios porque choca con los principios de la palabra. Amén. Entonces, tú lo acabas de decir, es normal tener un celular hoy y mañana cambiarlo por otro. Es normal lo nuevo e innovador dentro del mundo.
Pero en Dios no es moderno, Dios es eterno. Amén. Y su palabra es inmutable, ella Amén. no cambia, ella permanece para siempre. Entonces nosotros debemos comprender que las costumbres nuestras, las creencias o mis propios convencimientos, mis propias prácticas generalizadas deben morir. Así es. Pablo lo dice de otra manera. Pablo lo dice en el capítulo 4 de Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, en el versículo Amén. 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Amén. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no aprendisteis así a Cristo. Amén. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que las conductas sociales que yo aprendí en grupo, las tradiciones culturales, las tradiciones folclóricas, aquellas cosas que yo estaba acostumbrado a hacer y eran normales en mi vida, ahora en Cristo yo no puedo hacerlo igual. Amén. Yo no debo andar igual que andaba yo antes. Yo tengo que renovar mi mente y comprender que ahora lo que yo debo valorar es lo que Dios dice y lo que Dios piensa y lo que Dios habla. Amén. Entonces, cuando vamos al ministerio, cuando vamos al servicio a Dios, nos encontramos con personas que no quieren dejar sus viejos hábitos o costumbres. Que vienen o están marcados por tradiciones. Porque Jeremías en el capítulo 10, verso Amén. 3 dice que las costumbres son vanidades. Amén. Y las vanidades impiden que Dios opere en nuestros corazones. Y nos damos cuenta que cuando entramos en ese tipo de situaciones, entramos en religiosidad. Correcto. Y la religiosidad no deja mover al Espíritu Santo, ni cambiar, ni transformar las vidas. Entonces, Benito, debemos romper con esa fortaleza, debemos quitar esa altivez y ese orgullo que me impide conocer a Dios como es. Y se están levantando profetas, se están levantando Amén. Ministros, tratando de crear un Dios no conocido, pero que en realidad no es el Dios verdadero. Amén. Es un invento, una falacia, una filosofía humana, enyoyosando o hablando a las emociones. Amén. O a la hormona humana para tratar de quedar bien con las personas y olvidándose de los principios, los fundamentos y los preceptos, los mandamientos de Dios, y estableciendo tradiciones de hombre. Amén. Que impiden, ¿verdad?, que podamos dar testimonio fidedigno de la palabra del Señor. Recordemos nosotros que en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y mucha de los cuestionamientos y los enfrentamientos entre Jesús con los fariseos y con los judíos de la época era precisamente por las tradiciones. Las tradiciones las habían puesto por encima de la palabra. Entonces establecían mandamientos de hombre, porque al final esos son las tradiciones. Las tradiciones no son más que mandamientos de hombre, que han llegado a repetirse sistemáticamente sin razonar si son buenos o son malos, si son correctos o no son correctos. Entonces Jesús le cuestionaba a los fariseos sus tradiciones, y esas tradiciones que imponían sobre las personas y que los llevaban a actuar de una manera errada a los ojos de la palabra y a los ojos de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo siempre cuestionó las tradiciones, y al cuestionar las tradiciones se iba directamente a las Escrituras y le mostraba el verdadero sentido de la Escritura, con lo cual descartaba el valor de las tradiciones que los fariseos, la religiosidad, había construido. Entonces nosotros tenemos que estar claros y apercibidos. Nosotros tenemos que poder identificar cuáles son tradiciones que no tienen ningún fundamento en la palabra, y darnos cuenta que esas tradiciones nos ponen en contra de la palabra e impiden que toda la riqueza de la palabra
y del mover del Espíritu Santo pueda actuar en nuestra vida, porque la tradición se convierte en un bloqueo, porque la tradición tiene un factor. La tradición es comúnmente aceptada. La tradición crea espíritu de grupo. La tradición crea espíritu de cuerpo. La tradición llega a la conclusión de que todo lo que comparten la tradición piensan que la tradición es verdadera y consideran que el que no está de acuerdo con la tradición está fuera de lugar y está errado. Por eso la tradición no soporta la palabra de verdad. Será la religiosidad. Exactamente. La tradición convertida en una religiosidad no soporta la palabra de verdad. Y era el punto de la confrontación de Jesús con el fariseísmo, cuando le enseñaba que sus tradiciones estaban totalmente erradas, que la palabra señalaba esto y que este era el sentido de la palabra. Entonces eso nos lleva a nosotros a darnos cuenta que nosotros tenemos que poder examinarlo. Ya nosotros tenemos muchos años dando clases en el Instituto Bíblico y encontramos todo tipo de personajes, todo tipo de personas, de hermanos, ¿verdad? Líderes y no líderes, discípulos y ya ministros, que nos damos cuenta y filtramos que hay un problema de maneras de pensar. Muchos de nosotros creemos que nuestra manera de pensar es buena. Cuando la filtramos a la luz de la palabra, nos damos cuenta que no va conforme a la palabra, por más que parezca bueno, porque la palabra dice que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y debemos tener cuidado porque hay pensamientos que parecen buenos. Amén. A Eva le pareció bueno comer del árbol, no le pareció malo, pero era malo. Era malo, sí. Y entonces iba contra la voluntad del Señor. Amén. Por ejemplo, yo me he encontrado con estudiantes cuando estaba, por ejemplo, en alguna de las clases, me he encontrado con estudiantes extranjeros que no son de Panamá y tienen un tipo de lenguaje que pues, tal vez en su país no es malo. Amén. No es una palabra incorrecta, pero no es una palabra sucia, pero en Panamá es una palabra sucia y ellos me dicen, pero es malo, pero si en mi país no es malo, en mi país no es palabra sucia, pero tú no estás en tu país, tú estás en otro país donde esa palabra tú sabes que es sucia o es incorrecta o es obscena. Y no debes decirlo por razón de que tú sabes ya que no es. Cuando llegaste y no sabías era otra cosa, pero ahora ya tú lo sabes. Entonces, esas cosas, por ejemplo, nosotros tenemos que comprender que también nosotros en este mundo somos extranjeros, peregrinos y extranjeros. Estamos de paso por este mundo y no debemos conducirnos conforme a las costumbres de este mundo, ni debemos conducirnos de acuerdo a lo que es normal. Yo le digo a los estudiantes, lo normal en Dios es anormal para el mundo. Amén. Y lo anormal en el mundo es normal para Dios. Entonces tenemos que comprender que la amistad con Dios es enemistad con el mundo. Y la enemistad con el mundo es amistad con Dios. No podemos nadar en dos aguas, no podemos tener dos agendas y no podemos tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Debemos ser monolíticos de una sola pieza. Amén. Porque Dios es así. Amén. Esto es importante que nosotros lo reflexionemos, y es un punto bastante sensible, porque obviamente todos estamos imbuidos en un mundo de tradiciones. Y aún dentro de nuestras iglesias también estamos imbuidos. Imagínate que yo me vaya a Colón a bailar congo. Porque es su tradición. Porque es la tradición de Panamá bailar congo. Pero yo sé que, aunque una tradición va contra las normas bíblicas establecidas por Dios, porque conozco el trasfondo de lo que sucede allí. Entonces, yo tengo que tener cuidado a la hora. Los pensamientos o las costumbres o los hábitos de las cuales yo estoy acostumbrado o vine así a Cristo, yo tengo que filtrarlo a través de la palabra. Amén. Para poder que el proceso que lleva el Evangelio me permita a mí ese proceso de cambio, de transformación, de renovación, me permita a mí que mis valores, que mis costumbres y mis hábitos sean destruidos y sea establecido los principios y los valores de Dios en su palabra. Miren cómo nos los advierte el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses en el capítulo 2, verso 8. Y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías
y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El apóstol Pablo le advierte a la comunidad de Colosas y le advierte a la iglesia de este tiempo de que hay un engaño en la filosofía y en las huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Hay un engaño que nos desvía, que impide que Cristo Jesús, que es el que nos ha permitido, nos ha llevado a ese nuevo nacimiento, podamos nosotros estar permanentemente en él. Y estas eran las situaciones en donde nosotros tenemos que estar a percibir. Por eso es que nosotros hemos enfocado este programa para que nosotros veamos la palabra de acuerdo al correcto concepto. Y uno dirá, es increíble que la palabra también hable en contra de las tradiciones de los hombres. Pero hermano, es que nada puede estar por encima. Nada puede estar por encima de la palabra. Y lo que nosotros estamos enfrentando en esta generación, ya lo enfrentó la primera generación de la iglesia. Y nos dieron un legado de enseñanzas y mensajes para saber cómo nosotros tenemos que proceder. Por eso muchos habrían pensado, bueno, están hablándonos de principios y de valores y de tradiciones y de costumbres, pero ¿qué dice la palabra en contra de eso? Bueno, esta es la palabra lo que dice. Imagínense en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo lo que ocurre. Capítulo 15 del Evangelio de Mateo nos dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. Entonces, inmediatamente, esto lo toma nuestro Señor Jesucristo para darnos una enseñanza. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale por la boca lo que contamina al hombre. Porque lo que entra por la boca y va directamente a la letrina, pero lo que sale del corazón sale. Del corazón sale la lujuria, la maldad, los homicidios, la contienda, todo tipo de pecados, los malos pensamientos, todo sale del corazón. Entonces eso es lo que contamina al hombre. Para que nosotros nos demos cuenta cómo una tradición estaba más preocupada en una tradición de los antiguos, se convertía en una especie de forma que impedía que conociésemos adecuadamente la verdad. Y Cristo Jesús, a partir de eso, refuta la tradición y le muestra: esta es la verdad. Ustedes están preocupándose por lo de afuera que contamina, pero en realidad ustedes están cargados de contaminación, porque de ustedes esto es lo que sale. Es que nosotros tenemos que comprender que nuestra conducta va regida por nuestros valores. Amén, así es. Y nuestros valores van regidos por nuestros principios. Por eso que nosotros debemos tener muy claro nuestros principios. Amén. Si nuestros principios están basados en nuestras costumbres, amén, en nuestros hábitos, en nuestras tradiciones, entonces nuestros actos van a estar regidos por ello. Pero si nuestros principios están regidos por la palabra, entonces nuestros valores, que es lo que nosotros seguimos, obviamente van a estar directamente dirigidos hacia Dios. Amén. Por eso Jesús lo dijo. Y Jesús lo dijo de otra forma en el Evangelio de Mateo cuando dijo: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Amén. Porque lo que tú amas, tú sigues. Así es. Si tú amas el mundo, tú vas a seguir, tus principios son el mundo y tus valores el mundo. Amén. Y como consecuencia, todo lo que tú haces, tus hábitos, tu manera de conducirte, tu comportamiento va a estar de acuerdo al mundo, no de acuerdo a Dios. Amén. Pero si tu valor, si tu principio es la obediencia a Dios, si tu principio es el temor y la santidad a Dios, tu valor es Dios y su palabra, todas tus costumbres, todos tus hábitos se destruyen para establecer tu comportamiento, tus actitudes, tus decisiones, tus pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios y a sus principios. Eso es tan sencillo, hermano. Cuando yo veo una persona que quiere estar en el que quiere vestirse de esta forma, la moda, el mundo, esto, lo otro, su valor y su principio no está totalmente convencido de que es Dios. Amén. Eso Jesús lo dijo de otra forma: por su fruto se conoce el árbol. Entonces, hablemos claro, Benito.
lo que haya en mi corazón es lo que determina hacia dónde yo me voy a conducir y cómo me voy a comportar. Y eso lo vemos no solamente en la sociedad, porque en la sociedad es común que el mundo ande con mundo. Pero en la iglesia no es común que si tengamos principios bíblicos y seamos mundo y seamos carne. Entonces, cuando vemos este tipo de situación, debemos comprender que nuestros valores y nuestros principios no están totalmente arraigados y cimentados en Dios. Y eso me va a generar consecuencias, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y aunque usted me diga que lo estoy mandando para el infierno o que le estoy señalando, yo no voy a caer en el humanismo de que, porque ahora hay un humanismo cristiano. Así es. Gente motivando, gente enyoyosando, gente tratando de hacer sentir bien a la gente para que no se le vaya de la iglesia. Moviéndole las emociones. Ajá. Y porque usted ve, usted le habla, tú lo acabas de decir, usted le habla del amor, de la justicia, del perdón, de cuidado con el rencor, cuidado con el pecado. Y esa persona, como le incomoda, se va o se siente mal. Y como usted no quiere eso, entonces usted le va a hablar de aleluya, bendición, prosperidad, para que la persona permanezca allí. Pero ¿y dónde está el cambio? ¿Dónde está la transformación de esta alma? Amén. Para que se aleje del pecado y obtenga la salvación y la vida eterna. Porque el principio del Evangelio es salvación y vida eterna, no bendición y prosperidad meramente como primer principio. No, el principio de Dios es que tu alma y la mía sean salvas, y hablar de salvación y vida eterna es evangelio. Amén. Hablar de bendición, prosperidad es la añadidura de lo que Dios sí quiere, pero primero quiere que prospere nuestra alma. Ahí es donde nosotros notamos, cielo, cómo el mundo es increíble. Cuando Cristo da, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, la oración por sus discípulos, Cristo le pide al Padre: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Pero cuando nosotros vemos este tiempo, vemos que el mundo está metiéndose dentro de la iglesia. Así es. Entonces, cuando el mundo se está metiendo dentro de la iglesia, ¿cuál es la prioridad del mundo? La prioridad del mundo en la sociedad de consumo en la que vivimos, en una sociedad superficial, en una sociedad hedonista, es prosperidad. Ese es el valor del mundo. El valor del mundo es que todo el mundo quiere prosperar materialmente, todo el mundo quiere prosperar económicamente, y todo el mundo quiere que se le vea la prosperidad material, y identifica que prosperidad material igual bendición, y como prosperidad material es igual a bendición, bendición es igual estoy viviendo en santidad, lo cual es un autoengaño. Es falso, eso no es así. Si nosotros tomamos la vida del apóstol Pablo, por ejemplo, y decimos, este hombre fue encarcelado, este hombre fue flagelado, este hombre sufrió naufragio, este hombre estuvo preso, padeció hambre, este es Pablo y murió de esta manera. Entonces nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que el apóstol Pablo no era un hombre bendecido, no era un hombre prosperado. Y porque no era prosperado y no era bendecido, no vivió en santidad, por consiguiente la vida eterna se le negó a él. Falso. La palabra nos dice que no es así. La palabra nos dice aún en nuestro propio Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Fue sepultado, conforme a Isaías capítulo 54, fue sepultado en una tumba que no le pertenecía. Fue cubierto por cosas que ni siquiera le pertenecían. Fue lanzado como un criminal. Entonces, como es lanzado como un criminal, ¿cuál es el mensaje y cuál es el perfil material, de acuerdo a la cultura del mundo, de Cristo Jesús? Es un fracasado, es un perdedor. No tenía riqueza, no había prosperado, por consiguiente no era bendecido. La prueba está que fue colgado en un madero, era maldito. Según la tradición era maldito desde el punto de vista humano, y lo repite Pablo en la carta a los Gálatas. ¿Pero para qué? Para que nosotros seamos bendición. Entonces nosotros nos damos cuenta que de acuerdo a la cultura del mundo, todos los apóstoles, aún nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, no responden a la cultura del mundo. Pero nosotros entonces queremos seguir la cultura del mundo y no seguir la cultura de Cristo. Ahora bien, nosotros no estamos hablando en ningún sentido
de que Dios no quiere que seamos prosperados. Exacto. Pero Dios tiene un orden de prioridades que son las prioridades que nosotros tenemos que tener. La primera prioridad, y por eso se celebró esta conferencia cielo, la primera prioridad es Dios. Sí. Dios sobre todas las cosas. La segunda prioridad es mi familia. La tercera prioridad es el ministerio. Y después vendrán todas las demás añadiduras. Ahora, entonces, si nosotros rompemos ese orden y no tenemos a Dios como primero y a la familia como segundo, sino que nosotros tenemos la prosperidad material como primero, entonces queremos que Dios nos prospere. Queremos que la familia se sujete para que nosotros seamos prosperados y queremos que la iglesia y el ministerio se sujeten para que nosotros seamos prosperados materialmente. Estamos totalmente fuera de orden. Por eso es interesante, nosotros oramos mucho por esta conferencia y para que Dios dirigiera los temas. Y el primer tema, en el principio establecido, fundamentalmente Dios, hablamos de corazones de altar. Así es. ¿Por qué corazones de altar? Porque Dios tiene que gobernar nuestros corazones. No es el mundo. Pablo lo dice allí mismo en Romanos. Dice, donde tú leíste, que nadie te engañe por filosofía y por tradiciones de hombre, amén, conforme a los rudimentos del mundo y no conforme a Cristo. Amén. Porque no según Cristo. Porque Cristo tiene Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Él nos señaló el camino. Él es el camino y nos enseña cómo llegar al Padre. Amén. Y cómo alcanzar la salvación y la vida eterna. Amén. Y Cristo no se regía por las costumbres del mundo. Imagínate, yo analizaba, Benito. Cristo no vivió en una burbuja. Amén. Cristo no vivió en una isla apartada. Cristo no vivió en el país más santo del mundo. Cristo estaba en Galilea de los Gentiles, en Nazaret. O sea, era un pueblo de puertos. Era crisol de razas como Panamá. En la profecía era un mundo que andaba en tinieblas. Entonces, un pueblo asentado en tinieblas. Camino del mar. Vio gran luz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros no vamos a vivir en una burbuja para ser santos. Tenemos que aprender a ser santos en medio de un mundo en tinieblas. Amén. Nosotros tenemos que aprender a comportarnos, a decidir, a tener pensamientos puros conforme a los principios de la palabra, pese a lo que estamos viviendo, pese a la presión del mundo, pese a la presión de mis propios deseos, pese a la presión de Satanás, pese a la presión de las personas, aun cuando digamos que las iglesias se acomodan a los sistemas del mundo. Usted conoce la Biblia, agárrese de ella y viva conforme a la palabra. Amén. Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Pero tenemos que congregarnos, Amén, tenemos que ayudar a otros, tenemos que ser testigos, Dios, martirios. Aleluya. Entonces nos damos cuenta, Benito, que el mismo Pablo dice, no te conformes, no vivas bajo los rudimentos del mundo, bajo la filosofía. Y hemos estado estudiando respecto a la filosofía, hermano, y esto es algo terrible, que cuando lo analizamos nos damos cuenta que la filosofía, el humanismo, busca que el hombre sea el centro o el principio y el fin de todas las cosas, y Dios su servidor. Amén. Dios me necesita, Dios quiere mi alma, así que Dios que haga todo lo que sea para salvar. Entonces el hombre tiene ese sentido de que Él es importante y de que Él es el centro del Evangelio y de la vida cristiana es Cristo Jesús. Amén. Es Dios mismo. Amén. No somos nosotros. No somos nosotros. Pese a que somos su máxima creación. Nosotros no somos el centro de la existencia. El centro de la existencia. Todo fue hecho por Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Y separado de Él nada podemos hacer. Nosotros necesitamos a Dios, Dios no nos necesita a nosotros. Aleluya. Dios es Dios. Entonces debemos comprender que cuando usted da el mensaje fidedigno de la palabra del Señor y el pueblo no lo acepte, usted délo, hermano. Usted délo y cumpla con Dios. Pero no se acomode al humanismo de tratar de enyoyosar al hombre o hacer sentir bien al hombre para que lo aplauda a usted, para tener fama, para tener gloria, porque la gloria del verdadero Hijo de Dios no es suya, es de Dios. Amén. Entonces debemos tener cuidado con este tipo de situaciones, porque a las finales todos les vamos a dar cuenta a Dios. Amén. Entonces, esto de las conductas, esto de los comportamientos, esto de los principios, valores,
deben establecerse dentro de las iglesias firmemente, porque mucha pelea, pleito, envidia, celo, contienda, ira, toda esa obra de la carne viene de hábitos, costumbres y tradiciones, de fortalezas en nuestra manera de pensar, de conducirnos, en lo repetitivo. Muchos de nosotros decimos ser discípulos de Cristo y somos discípulos del mundo, porque discípulos viene de la palabra disco, repetitivo. El que repite lo que nos ha señalado. Tienes un mentor, tienes un tutor, y muchos de nosotros venimos de tutores del mundo, de la droga, del alcohol, de los viejos, de los vicios, de la parándula, de muchos hábitos, y que lo hicimos repetitivamente y nos volvimos esclavos, siervos de ese mundo. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo no nos enseña así. Si de verdad somos discípulos de Cristo, debemos imitar a Cristo, debemos imitar cómo Él vivió, cómo Él cumplió la palabra, cómo Él obedeció. Dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. Por eso cielo es que uno de los aspectos fundamentales para ser discípulo de Cristo, y el propio Cristo lo señala, es negarse. ¿Por qué? Porque el negarse, el acto de negarse inmediatamente desbarata todos tus principios del mundo, valores del mundo, costumbres del mundo y hábitos del mundo. Porque donde tú te niegas, inmediatamente se descodifica o se decodifica todo el sistema del mundo para empezar a ser codificado por el código del Evangelio y de la palabra de Dios. Empiezas a adquirir una nueva forma. Y es interesante todo este proceso del humanismo y cómo el proceso del humanismo va actuando. Porque uno de los referentes lo tenemos en el caso de Europa. Toda la Europa era cristiana. Y dejaron entrar el humanismo y vino un humanismo cristiano. Luego el humanismo cristiano, que ensalzaba al yo, dijo, ya no necesitamos tampoco a Dios. Y desapareció. Y el cristianismo en Europa está camino a ser una minoría. Ese es el proceso. ¿Por qué? Porque cuando el cristianismo desapareció fue porque el yo empezó a darse cuenta que él podía prosperar por sí mismo, según ellos. Según ellos, y ya no necesitaba a Dios. Entonces se fueron separando. La advertencia que está en Deuteronomio es una advertencia que se va cumpliendo periódicamente. Que no me des más porque pueda que me olvide y piense que lo he hecho lo mismo. Ni tampoco me des menos porque puede entonces que te maldiga y blasfeme. Entonces blasfeme de ti. Entonces nosotros nos damos cuenta que todo tiene que ser en su justa medida para mantenernos en ese equilibrio tanto en Proverbios. El punto está, analicemos, ¿cuánta gente tiene mucho dinero y no puede sanarse? Así es. ¿Cuánta gente tiene mucho dinero y no tiene paz? ¿Cuánta gente tiene muchas cosas materiales y vive en aflicción, en depresión? ¿Cuánta gente tiene mucho dinero y no es feliz? Amén. ¿Cuánta gente puede decir que ha logrado muchas cosas, pero a las finales se va a morir? Aleluya. Nos vamos a morir, hermano. Ese es el fin del hombre. Tarde o temprano nos vamos a morir. Pero ¿para dónde nos vamos? Es la pregunta. Porque al final de todos los tiempos tenemos que comprender que no es lo mucho que tenga, ni lo que no tenga, lo que me lleva al cielo. Es cuánto yo obedezca al Señor. El predicador dijo en lo último de Eclesiastés, dijo, este es el todo del hombre, teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Entonces el todo del hombre no es el resto o lo anterior, porque todo eso es vanidad de vanidades. Amén. ¿Verdad? A las finales dice que Dios va a poner a cuenta toda obra, sea buena o sea mala. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que comprender que nuestra conducta como cristianos debe cambiar, debe ser renovada, debe ser transformada. Por eso, Pedrito, a veces cuando estoy cansada, que no quisiera ir a dar clases, yo digo, necesito ir. Y le decía a los estudiantes ayer, ¿sabes qué? Yo te puedo dar toda la Biblia y mostrarte todo el conocimiento que yo pueda tener de Biblia. Amén. Pero a las finales, ¿qué importa si no te digo cómo vivirla? Así es. Entonces tenemos que empezar a enseñarle a esta generación que sigue, porque esa es la preocupación tuya y mía, amigo. Que la generación que siga sepa vivir el Evangelio. Que la generación que sigue sepa enseñar bien la verdad de la palabra. Que la generación que sigue
sepa vivir bajo los principios y los valores de Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que levantarnos con los fundamentos. Amén. De la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, con los fundamentos de la palabra, de manera tal que podamos a través del comportamiento influir, a través de nuestra conducta, a través de nuestra ética moral, influir en la siguiente generación, porque nosotros partiremos con Cristo, pero ¿qué de nuestros hijos? ¿Qué de nuestros nietos? ¿Qué de aquellas personas que Dios puso en nuestro camino y no les supimos enseñar? Por lo menos que el día de mañana Dios no diga que nosotros no lo hicimos, sino que ellos no quisieron seguirlo, porque los de la senda antigua, amén, Jeremías le dijeron, dijo, no, se negaron a seguir la senda. Jeremías le dijo, oye, párate en el camino y pregunta por la senda antigua y anda por ese buen camino para que haya descanso en tu alma. ¿Y qué dijeron? No andaremos. No andaremos. Pero Jeremías delante de Dios no tuvo ninguna consecuencia, porque él dio la palabra. Amén. Él enseñó la palabra. Amén. Ya ahora, si hay personas que no quieren andar, que no quieren seguir, que no quieren cambiar, que quieren seguir en la misma conducta, en el mismo comportamiento religioso, tradicional, cultural, inventando excusas, ya eso no es problema de quienes dimos la palabra, ya es problema del corazón de aquellos que no quieren ser transformados. Aleluya. Y es importante que en la preparación de la siguiente generación estemos claros en lo siguiente: nosotros, esta generación, tenemos que ser testimonio. Así es. Martirius. Exactamente. Tenemos que ser testimonio de qué? Testimonio de que creemos la palabra, ponemos por obra la palabra, pase lo que pase, no importa el precio que tengamos que pagar. Por eso las generaciones anteriores han sido testimonio para nosotros. Porque pasara lo que pasara, no comprometieron la palabra del Evangelio. Vivieron el Evangelio. No es que hablaron del Evangelio, vivieron el Evangelio. Esta generación debemos aprender a vivir el Evangelio, porque eso es lo que le vamos a dar a la siguiente. Le vamos a predicar el Evangelio, le vamos a enseñar el Evangelio, pero a través del testimonio nuestro. No es que le vamos a decir a ellos, cual fariseo, cárgalo tú, pero yo no lo voy a cargar. No. Porque ya lo hemos cargado, porque ya lo hemos vivido, porque ya hemos padecido, porque ya lo hemos soportado y hemos salido adelante y nuestra fe se ha mantenido incólume y hemos corrido la carrera y hemos guardado la fe y hemos peleado de martirios. Lo acabas de decir, acabas de dar en el punto. Aleluya. Legado es algo importante. Nosotros tenemos que comprender que el legado es algo espiritual. Amén. El legado es lo que tú dejas adentro del corazón. La herencia son cosas materiales, pueden ser cosas hasta tradicionales, que uno puede dejar, y no es malo, hay que dejar herencia. También, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que dejarle ese legado de la palabra, amén, ese fundamento, esa enseñanza, esa doctrina, que le permita a ellos saber cómo vivir en este mundo tan maligno, gobernado por el maligno Benito. Y que vale la pena servir a Cristo, vale la pena vivir la vida del cristiano, vale la pena enfrentar todo lo que se tenga que, pese a todo, vale la pena, porque hay un premio. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo: me está guardando una corona. Porque él decía, para que Timoteo supiera, Timoteo, si tú haces lo mismo, Timoteo, para ti también está guardada una corona. Para ti está y para todos los que amen su venida. Todos los que amen su venida está guardada la misma corona. Por consiguiente, vale la pena servir a Cristo, vale la pena negarse al mundo y negarse a uno mismo por servir a Cristo. Claro, la preocupación de Benito y nuestra es la siguiente generación. Amén. Los tiempos no van para mejor, iglesia. Los tiempos van cada día de mal en peor, engañando y siendo engañados. La filosofía, el humanismo y todo lo demás se está metiendo, la nueva era, se está filtrando, y ellos son pacientes en esperar su momento para meterse como esas zorras, para meterse como esas moscas, dañar el perfume del perfumista. Amén. Esa zorra dañar la viña. Pero tenemos que ser centinelas, aleluya, tenemos que ser guardianes, atalayas de esta palabra y llevarla a la siguiente generación. Bien. Hubo un Gille Ávila, hubo muchos hombres
un Billy Graham, existe un Manuel Ruiz. Ruiz, hombres que lo han dado todo, que han sufrido todo, que han pasado de todo por amor a los escogidos. Amén. Gente de este tiempo que ha podido vivir una vida diferente conforme al mundo. Y que no se ha conformado al mundo. Pero han decidido vivir para Cristo. Aleluya. Y aún habemos quienes también queremos vivir esa vida con tal de que la siguiente generación no pierda el legado, no pierda la herencia. Y usted y yo nos tenemos que levantar celosos Aleluya. de ese principio de en Dios, la familia y el ministerio. Amén. Le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste. Usted siga adelante porque es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Bien, Bueno, hemos llegado al final de este su programa, A los pies del Maestro Lai Cielo, quienes se han mantenido en sintonía. Aleluya. Ay, Rosa Rosemena, también el hermano Fernando de El Salvador nos está sintonizando. Quienes nos están viendo. Aleluya. La hermana Rosa Murillo, la hermana Graciela Rodríguez, el hermano Augusto de las Priellas, Amén. la hermana Felicia Parris, Antonia Pinzón, Dilcia Bredwood, la hermana Lorena Castillo, la hermana Yamilé, la hermana Barzallo Orlina, Capellanes Unidos de las Américas, Amén. Udelas, también el hermano Eduardo Palacio, Erika Jiménez, Odamelis Villarreal, el profeta Alfredo Campbell Smith, Amén. la hermana Claudia Guerrero, la hermana Senia Rangel, Luis Reyes, David Guerrero, la hermana Ángela Santos, el pastor Alberto Alvarado desde Colón, Amén. el hermano Carlos Mercado, Jerica Franco Yurica. Yurica. Desde Colón, Yurica, el hermano Carlos de Ávila, el hermano Joaquín Mata, la hermana Susana Ledesma, la pastora Teresa Gudiño, Angie Giselle Martínez, Diana Ríos, Gertrudis, Victoria Ellis, y dale, ahí todavía hay muchas Amén. otras Gloria a personas que Dios. nos están sintonizando y agradecemos a Dios por todos aquellos que nos sintonizan. El enemigo no nos va a detener. Amén. Tenemos un Dios infalible y seguiremos adelante sembrando las buenas semillas porque sabemos que el que hace el crecimiento y el que le hará dar fruto es Dios. Es el Espíritu Santo el que está obrando y es la palabra y nosotros seguiremos adelante creyendo en el Dios que todo lo puede. Aleluya. Nos despedimos de ustedes, su pastora Carmen Cañate. Y su pastor Benito Cañate aquí en A los pies del Maestro Lai. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Dios les bendiga.